Todos ustedes que están siguiendo las noticias de la Iglesia en América Latina, especialmente en América Central, saben perfectamente lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Nicaragua, el gobierno del dictador Daniel Ortega y de su esposa han seguido ahorcando y asfixiando a la Iglesia, ¿no? Primero le negaron la renovación de las visas de misioneros a misioneros no nicaragüenses para, digamos, hacer que los pastores abandonen a las ovejas. Luego comenzaron con las presiones contra las autoridades eclesiásticas, la prisión de sacerdotes, el acoso de sacerdotes, los arrestos domiciliarios, la expulsión de varios sacerdotes y la amenaza a un obispo, el obispo auxiliar de Managua, que tuvo que dejar el país por pedido de la Santa Sede, sabiendo que su vida peligraba. Finalmente, el encarcelamiento de un obispo al que se le ofreció dejarlo salir de la cárcel si aceptaba el exilio, el destierro. Y él dijo, no puedo abandonar a mis fieles. Y por eso sigue en la cárcel, como saben ustedes. Y el episodio más reciente ha sido la decisión de cerrar la Universidad Centroamericana, la Universidad de los Jesuitas, que, como sabe, tienen filiales en América Central, ¿no? Y la filial, si quieren, de la Universidad Centroamericana, la Universidad Jesuita en Nicaragua, es una universidad muy importante. Hago esta introducción porque un amigo de los hermanos que me siguen me pidió comentar sobre el problema de por qué las universidades jesuitas prácticamente alrededor del mundo son universidades que son tan infieles a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y esta es una pregunta complicada porque yo les he contado varias veces lo que el prefecto, el superior general de los jesuitas, en la década de los 90, cuando un arzobispo norteamericano le preguntó por qué las universidades jesuitas en Estados Unidos, que eran las que él conocía, eran universidades que estaban tan apartadas de la doctrina de la Iglesia, especialmente en el campo teológico, ¿no? Y que él podía dar razón de eso específicamente en la universidad de su arquidiócesis. Y en ese entonces el prefecto general o el superior general de los jesuitas, el sacerdote holandés Peter Hans Kolvenbach, le respondió a este obispo: Excelencia, el problema es que usted está asumiendo que las universidades jesuitas son universidades católicas, y ese no es el caso, son universidades jesuitas. Y esta fue la respuesta. Y esta respuesta fue una respuesta donde el superior general, el padre Kolvenbach, no lo dijo con un tono socarrón, pedante, despectivo, pero tampoco con un tono, digamos, de lamento o de tristeza o de preocupación, por lo menos evidentes, ¿no? Este arzobispo me dijo, esta respuesta me la dio fría, como quien está compartiendo una operación matemática, ¿no? Como si me hubiera dicho 2 más 2, 4. O sea, simplemente esa es la realidad, punto. No hay más dónde ir. Entonces, obviamente, este arzobispo desde entonces ya tomó esto en cuenta. No hay que asumir lo que aprendió este obispo,
que las universidades jesuitas son universidades católicas. Y si ustedes ven la gran cantidad de páginas web, por lo menos en Estados Unidos, de cómo se presentan las universidades jesuitas, normalmente se presentan como universidades en la tradición jesuita. Muy pocas dicen en la tradición católica, y además utilizan esta fórmula, ¿no? En la tradición católica, que como saben, en la tradición significa en la tradición, pues, ¿no? Que no necesariamente son católicas, sino que están en la tradición católica. Y en el caso de Nicaragua y el conflicto de Daniel Ortega con los jesuitas, este es el caso específico de un hijo que está apaleando a sus papás. Esto quede bien claro, porque de las organizaciones católicas que más apoyaron la revolución sandinista y el acceso de Daniel Ortega al poder décadas atrás, fueron justamente los jesuitas de la Universidad Centroamericana, que ahora está cerrada, ¿no? Y esto es algo que tiene que quedar muy claro, porque es verdad que los jesuitas ahora están pagando, digamos, su identidad católica junto con todos los demás, y se les ha cerrado la universidad, se les ha cerrado las cuentas, digamos, básicamente Ortega ha terminado cerrando los jesuitas, pero se ha vuelto por este desquiciamiento, esta pérdida de la razón de todo dictador, se ha vuelto contra sus mentores, porque los jesuitas fueron sus mentores, y eso lamentablemente hay que reconocerlo, ¿no? Hay una analista del Wall Street Journal que se llama Mary Anastasia O'Grady, ¿no? Mary Anastasia O' Grady. Y Mary Anastasia O'Grady es una persona que tengo el gusto de conocer. Es muy, como es, digamos, la tendencia periodística del Wall Street Journal, muy capitalista, ¿no? Muy a favor del capitalismo. Pero es una mujer católica y una mujer que ha recorrido América Latina más de 30 años, ¿no? Y habla perfectamente el español, y en consecuencia no solamente ha recorrido, entiende, tiene esa inteligencia particular, porque no todas las personas inteligentes entienden otras culturas, ella sí, ¿no? Las preguntas que ella me ha hecho en numerosas ocasiones, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Se nota que tiene una capacidad de análisis, o sea, espectacular, sinceramente, para ver las cosas, para analizar las cosas, ¿no? Y recientemente escribió un artículo informativo y de comentario en el Wall Street Journal, que se llama Daniel Ortega se vuelve en contra de los jesuitas, ¿no? Y el subtítulo dice que la orden religiosa a la que pertenece el Papa Francisco está pagando el precio de la fe ciega que tuvieron en las promesas socialistas utópicas del actual dictador, ¿no? Y O'Grady efectivamente dice que muy pocas instituciones religiosas fueron de mayor servicio al dictador Daniel Ortega durante el ascenso al poder que los jesuitas de la Compañía de Jesús, ¿no? Pero ahora, para el tirano de 77 años, el valor de los jesuitas ya simplemente ha dejado de valer. Y si los jesuitas creían, como creían, porque yo ya era periodista, estaba comenzando mi periodismo,
mi trabajo como periodista, y recuerdo claramente, no solamente a personajes concretos, como saben ustedes, los dos sacerdotes cardenal, Miguel de Escoto, ¿no? Sino a la Universidad Centroamericana, los jesuitas de la Universidad Centroamericana, diciendo que, o sea, no había fórmula más católica, más en consonancia con la doctrina social de la Iglesia que la revolución sandinista, ¿no? Y cuando los sandinistas triunfaron después de la salida de Anastasio Somoza, los jesuitas titularon "Llegó la liberación". Ellos, que eran partidarios de la teología de la liberación, estaban hablando de la liberación, así, digamos, en términos teológicos, ¿no? O sea, era básicamente el anticipo del reino, la llegada de los sandinistas al poder. Y esto puso en una situación muy dura al entonces arzobispo y al mismo Papa Juan Pablo II, que en su primera visita fue espantosamente maltratado por el gobierno con la complicidad de los jesuitas. Entonces no hay que ver a los jesuitas en este caso concreto de Nicaragua. O sea, no estoy acá generalizando con todos los jesuitas, porque he dicho que más de una vez grandes jesuitas han tenido una influencia fundamental en mi vida espiritual. Comienzo por el padre Armando Nieto Vélez, el gran historiador y sacerdote jesuita y gran amigo y mentor personal en el Perú. No puedo dejar de mencionar al padre Mugiro, ese gran moralista, santo hombre, el obispo del Callao, ya fallecido, que me ayudó tanto a entender la acción de la justicia social de la Iglesia, hecha desde la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia y no desde las distorsiones de la teología de la liberación. Me refiero a Monseñor Ricardo Durán. Pero los jesuitas, en la Universidad Jesuita Centroamericana, que fundaron en Managua en 1960, recibieron tenían el apoyo, dieron el apoyo total a Ortega y a la revolución. Y es verdad, o sea, ellos pueden decir, mira, nosotros nos estábamos oponiendo a la dictadura de Anastasio Somoza, que era efectivamente un dictadorzuelo y un asesino, ¿no? Y que ellos estaban buscando la democracia. Pero los sandinistas nunca se presentaron como una fuerza democrática. Era una revolución de izquierda que tenía todo el apoyo de Cuba y de la Unión Soviética, ¿no? Pero como los jesuitas y muchos otros católicos, sacerdotes y laicos en América Central se convirtieron en abogados fanáticos de la teología de la liberación, inmediatamente apoyaron la agenda sandinista, ¿no? Cuando Somoza cayó en 1979, hizo a un sacerdote católico su ministro de Cultura, ¿no? el cardenal. A un Merignol lo hizo su ministro de Relaciones Exteriores, el padre Miguel de Escoto, y luego a otro jesuita, también de apellido Cardenal, lo hizo ministro de Educación. El Papa Juan Pablo II les pidió de una y mil maneras que no aceptaran puestos políticos porque van en contra del Código de Derecho Canónico. Pero estos sacerdotes no aceptaron, y el último de ellos en reconciliarse, que fue el padre Cardenal, ya de muy viejo,
y cuando ya habían dejado todos estos asuntos, fue reaceptado, o sea, su excomunión, o su suspensión a divinis, que fue aplicada por San Juan Pablo II, fue levantada por el Papa Francisco después de haber expresado su arrepentimiento. La presión internacional y la caída de la Unión Soviética es lo que forzó a que Ortega convocara unas elecciones y que perdiera ante Violeta Chamorro, ¿no? Pero no dejó que no permitió que los sandinistas perdieran el control del ejército y del sistema judicial, ¿no? Y los jesuitas apoyaron 100% esta decisión, ¿no? Luego, ya pasado el 2000, después de que Ortega perdió 2 elecciones presidenciales adicionales, el 96 y el 2001, a mediados de los 2000, ¿no? Por ahí por el 2005, Ortega y Rosario Murillo se presentaron como grandes devotos, ¿no? Porque Nicaragua es un país profundamente católico, como grandes devotos, se casaron por la iglesia y al año siguiente, finalmente el 2006, con una agenda supuestamente católica cambiada y convertida, etcétera, etcétera, finalmente Ortega ganó la presidencia. Y lo único que mantuvo a ese gobierno funcionando fueron básicamente las casi la década completa donde recibió dinero y petróleo a mansalva de Venezuela, ¿no? Que hoy está quebrada, ¿no? Y pero cuando las protestas comenzaron, una vez que Ortega no quiso dejar el poder y se hizo reelegir, sus grupos paramilitares aplastaron todos los movimientos revolucionarios universitarios que eran idénticos a los que él había tenido, ¿no? Pero que simplemente no contaron con el apoyo de los de los jesuitas, ¿no? Miren, después de abril del 2008, en el plazo de 6 meses, Ortega asesinó a 320 personas que protestaron contra su gobierno, la mayoría de ellos estudiantes, ¿no? Y en noviembre del 2021, después de haber metido a la cárcel a todos los posibles candidatos presidenciales, Ortega ganó, entre comillas, las elecciones, ¿no? Porque básicamente compitió contra nadie, ¿no? La dictadura volvió a uno de los niveles más brutales de represión. 140 periodistas en el exilio, 54 medios nacionales y locales cerrados en 13 departamentos y el control de distintas universidades privadas. Después ya hemos sabido, ¿no?, de la salida de Monseñor Báez, de la metida a la cárcel del obispo Rolando Álvarez, pero resulta que ahora Ortega no es peor que el Ortega que tomó el gobierno en 1979 tras la caída de Somoza, sino que es peor que Somoza, ¿no? O sea, ahora quiere que su gobierno sea familiar, porque Somoza, pues, el primer dictador, le pasó la dictadura a su hijo, y ahora Ortega quiere que su sucesor sea su esposa, ¿no? Y resulta que esta es, O'Grady dice con toda sinceridad, los jesuitas están sufriendo una situación terrible y una situación injusta, pero que nadie deje de tener en cuenta que la
causa de todo esto es el apoyo que ellos mismos le dieron, y donde ahora el hijo se ha volteado como una serpiente a morder a quien fue su mentor y promotor. Que tengas un buen día.